Pues muy buenos días, un gusto saludar a todas las personas que como cada viernes se suman a este proyecto de interacción, reflexión, diálogo con los expertos del mundo de la comunicación, la mercadotecnia, la cultura digital, las humanidades digitales. Pues hoy vamos a estar platicando con uno de los grandes también sobre este tema. Para nosotros nos complace tener el día de hoy a nuestro invitado especial, el doctor Felipe Neri López Veneroni, quien de alguna manera habíamos querido que pudiera acompañarnos desde hace tiempo y gracias pues también ahí a la gestión de nuestro querido Alex López Novelo pudimos hacer que el día de hoy esté aquí con nosotros. Doctor, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, un saludo muy afectuoso a todos y bueno, es un honor y un placer para mí acompañarlos. Ahí vamos, trabajando en estos asuntos. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues como cada viernes desde este que es el espacio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, un espacio que se generó dentro del Human and Not Human Communication Lab que tenemos para discutir todo el tema de la cultura digital, cómo está impactando sobre todo nuestro campo disciplinar y cuáles son los desafíos que se vienen para quienes están investigando estos objetos culturales no identificados, como bien llama nuestro querido Alejandro López Novelo, y que pues el día de hoy vamos a tratar de discutir sobre todo y profundizar. Y bueno, pues un servidor Jorge Hidalgo les saluda desde el norte poniente de la ciudad, de la zona metropolitana, y nos vamos hasta el sur con mi querido Alejandro López Novelo. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, mi querido Jorge, querido doctor. Pues es un gusto, ¿no? Estar compartir esta mañana con ustedes por muchas razones, ¿no? Sobre todo por el tema que nos reúne esta mañana, que es no solamente hablar desde en términos tecnológicos, ¿no? Y comunicativos del fenómeno de la inteligencia artificial, sino con un enfoque más crítico, ¿no? Y bueno, y siempre es grato contar con personas como el doctor López Veneroni y recordar, ¿no? Yo tuve la fortuna de que el doctor fuera mi maestro cuando cursaba la maestría, ¿no? Allí en la UNAM, y hace 20 años cuando empezábamos a tocar temas de tecnología, recuerdo mucho que sus clases siempre nos decía, sí, pero vale la pena darle una pasada a sus temas por Habermas, por Bourdieu, por Kant, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que reflexionar, ¿no? Y eso me acuerdo muchísimo y lo tengo muy presente, ¿no? Porque ahora con mis alumnos también siempre trato de llevarlos hacia el camino de la reflexión y en esos días recordaba eso, ¿no? Esas sesiones con el doctor Veneroni, de lo complejo que era pensar en objetos de estudio, ¿no? En aquel entonces, pues a lo mejor novedosos, ¿no? Para el entorno de la Facultad de Ciencias Políticas, pero que hoy son una realidad, ¿no? Hoy hay N cantidad de investigaciones en los posgrados de no solamente de la UNAM, sino en todo el país, de chicos, ¿no? Que están trabajando estos temas y que es sumamente importante eso, ¿no? Recordar esas palabras del doctor, de darles una pasada, ¿no? Por estos grandes pensadores, esos grandes teóricos, para ver de qué otra manera podemos mirar, ¿no? Entonces, pues un gusto, doctor, es un gusto compartir esta mañana con ustedes. Y como bien dices, Alex, fíjate, hoy que platicaba en la mañana con nuestros doctorandos, pues justo uno nos decía, estábamos haciendo una revisión sobre los modelos, los paradigmas con los que se ha trabajado la investigación en comunicación, y una de nuestras doctorandas nos decía, y bueno, ¿y cómo se trabajan hoy con estos paradigmas los objetos contemporáneos, ¿no? O sea, cómo están trabajando temas cultura digital, transmedialidad, ¿no? Medialidad, hiperconexión, todo lo que estamos haciendo de inteligencia artificial y decíamos pues que quizá, aunque había autores como Scolari que nos decían que pues había la posibilidad de rescatar a estos modelos y darles una segunda mano, ¿no? Y darles una versión 2.0 para ver qué tanto se actualizaba, pues también nos hemos topado con que regresar a los pensadores base con los cuales se ha ido conformando nuestro campo disciplinar nos ayuda a darle otro matiz a la reflexión, ¿no? Ya decías hoy desde la mirada filosófica, desde las ciencias cognitivas, la cibernética, ¿no? Que son temas fundamentales. Decíamos, hoy está más vivo Wiener y Shannon Weber que nunca, ¿no? O sea, cómo de alguna manera hoy no podemos entender lo que es un token sin entender cómo se hace el compactado de la información a partir de los bits, información, estas lógicas, ¿no? Sus formas de medir y hacer tangible todo el proceso comunicacional. Lo podemos hacer, pero hoy traemos un objeto de estudio que ya le hemos dado varias vueltas desde prácticamente octubre del año antepasado, cuando salió a la luz, como decíamos, desde la Fundación OpenAI, el chat GPT, pues hubo una inquietud por parte de este espacio,
por tratar de entender este nuevo fenómeno que no era nuevo, como bien lo vamos a ver con el doctor Veneroni, y es un objeto que lleva ya sus décadas de trabajo, ¿no? Ya lleva muchos años de reflexión, ha tenido sus picos, sus valles, ¿no? Desde las primeras nomenclaturas que diera por ahí John McCarthy para hablar sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero el planteamiento sigue estando todavía en la discusión. Es inteligencia, es una amplificación, ¿no? Algorítmica de los procesos neuronales y reflexivos, es simplemente una manera nueva de articular o de denominar estos modelos de regresión, estas formas de conexión de la data. ¿Qué es realmente lo que cuando hablamos de inteligencia artificial, de qué estamos hablando? ¿Cuál es su impacto y sobre todo las reflexiones a las cuales nos debería de llevar, sobre todo cuando estamos hablando de nociones como lenguaje, nociones como realidad, ¿no? Conceptualizaciones como visiones de mundo, ¿no? Compresiones de mundo, como los modelos predictivos también con los cuales se están haciendo tienen formas y sesgos, ¿no? En sus formas de obtener la data. Pero esto, ¿qué impacto puede tener el día de mañana, incluso en la misma denominación de lo que es ser humano, ¿no? La reflexión profunda sobre la condición humana, ¿no? Hoy quizá está viviéndose un momento maravilloso para hablar de este valor del humano versus el valor de la máquina y pues estas nociones incluso que hablábamos de tecnoética, algorética, ¿no? Que nos llevan a pensar desde las humanidades digitales, el transhumanismo, el posthumanismo, y bueno, pues va a ser muy grato poder escuchar su reflexión, doctor, ¿no? El trabajo que trae esta mirada kantiana con la que vamos a seguramente también el día de hoy poner a discusión a la noción de inteligencia cuando hablamos de lo artificial y de lo real, ¿no? Y sobre todo, lo hemos dicho, pues ahora que el World Economic Forum decía que en los próximos años el problema más grave que íbamos a sufrir tenía que ver con desinformación y alteración de la información por los sistemas de inteligencia artificial, la producción de imágenes, la producción de textos, de audios alterados. Pues, ¿qué es lo real, no? ¿Qué es lo verdadero, no? Bueno, lo bello en esta reflexión, pues va a ser quizá parte de lo que vamos a estar tocando el día de hoy aquí en el trabajo que nos va a presentar el doctor. Y bueno, pues para ello también quisiéramos, Alex, poder presentarles a todas las personas que nos siguen hoy, tanto en la sesión en Zoom como en las redes sociodigitales, quién es el doctor Veneroni, desde dónde está haciendo su trabajo, dónde han estado sus aportes, y pues nos encantaría que nos pudieras compartir todo esto a través de la lectura de su semblanza, Alex. Muchas gracias, Jorge, y sí, pues, a nuestra querida audiencia. Pues el doctor Felipe López Veneroni es profesor investigador, titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Obtuvo la maestría en Teoría Política y Social y concluyó los estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña. Es autor de 2 libros y ha coordinado la edición de 3 más sobre teoría de la comunicación y análisis del discurso político. Asimismo, ha publicado diversos artículos sobre problemas teóricos de las ciencias sociales en revistas arbitradas de México y el extranjero. Coordinó 2 proyectos institucionales de investigación sobre semiótica del discurso político y de 2007 a 2009 fue coordinador de investigación del Centro de Estudios en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También fue director general de Radio UNAM, director de difusión cultural de la UAM y director general de información de la Profeco. De 2009 a 2011 fue el primer ombudsman del Instituto Mexicano de la Radio. De 2014 a 2023 fue defensor de la audiencia del Canal 11 de televisión y es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación, la Asociación Mexicana de Defensores de la Audiencia y de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. Y bueno, pues el doctor tiene una trayectoria muy amplia en la formación, ¿no? En la formación de investigadores, tanto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como en otras instituciones. Y doctor, pues es un gusto, como siempre, agradecer que hayas aceptado la invitación y pues te damos la más cordial bienvenida. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes. No sé si ya Jorge Alberto, tú querías comentar algo más. Y nada más darles una indicación a las personas que nos están siguiendo. Recuerden que vamos a tener en unos minutos la exposición por parte del doctor López de Neroni y posteriormente abriremos micrófonos para que puedan ir particulando sus preguntas, inquietudes,
todo, recuerden, pueden levantar la mano, mandárnoslas vía chat, mandárnoslas por mensajes instantáneos. Vamos a estar al pendiente de todas ellas para que podamos tener una interacción profunda con nuestra audiencia. Así es que micrófonos y cámaras ya son todos suyos, doctor. Adelante, cuando guste. Muchas gracias. Antes que nada, qué gentiles de veras en la invitación. Veo entre los asistentes a algunos amigos y colegas a los que agradezco mucho que estén presentes. A todos, pues muchas gracias por estar aquí. A lo mejor sería más prudente pedirle a ChatGPT que dé la plática por mí, así ya estamos todos tranquilos y más contentos. Pero como hizo Helen Mirren, no sé si la gran actriz inglesa, que leyó un discurso en la recepción de un premio, y fue todo un discurso muy bonito, un poco acaramelado, y de repente dice, bueno, esto lo redactó la inteligencia artificial, y él lo rompe en frente de todos, y fue muy aplaudida. Pero bueno, lo cierto es que la idea de platicar de esto surgió hace ya algún tiempo. Quiero nada más aclarar un punto antes de arrancar ya formalmente. Yo siempre he sido muy escéptico, un poco reacio a lo que denomino el entusiasmo tecnológico, particularmente en el campo de la comunicación, no porque le tenga tirria o me parezca, digamos, intrascendente toda la infraestructura tecnológica con la que hoy contamos, si no todos, una parte importante del mundo, ¿no? No olvidemos que hay más de 3,000 millones de seres humanos que no se conectan a la red y que no tienen ninguna de estas tecnologías, que de hecho en algunos casos ni siquiera conocen la tecnología del papel, de la imprenta. Entonces esa es otra realidad que por ahí está y que no podemos simplemente obviar. Pero siempre he sido un poco escéptico porque me da la impresión de que somos muy propensos en nuestra disciplina a lo que en algún momento llamé la fetichización del objeto de estudio, que es darle a la tecnología una serie de atributos y propiedades de carácter ontológico. Siempre recuerdo esta frase de Carlos Marx cuando hacía la crítica de la economía política clásica, según la cual el valor de una mercancía estaba dado en la mercancía misma. Y Marx dice, en realidad es el tiempo socialmente necesario para producirla lo que le da valor a esa mercancía, ¿no? Siempre recuperando esta idea de que es el uso social de las cosas lo que, desde mi punto de vista, nos compete. Entonces, bueno, comenzamos. Voy a tener una presentación en PowerPoint, pero al mismo tiempo voy a estar leyendo desde la computadora. Espero que no lo tomen a mal. Voy a compartir pantalla. Y bueno, pues vamos a arrancar con este asunto. Déjame ver, acá está, compartir pantalla, ahí está, ya está. Lamentablemente voy a tener que dejarla en el formato PowerPoint porque no en pantalla completa, espero que se alcance a ver para poder seguir el guión, ¿no? Esto se llama esbozo de una crítica a la inteligencia artificial desde las humanidades. George Steiner señaló que el mérito trágico de la condición humana es el de abrir puertas. Lo hemos visto en el desarrollo de la química en general, la petroquímica en particular, en el desarrollo de la energía nuclear, la biotecnología y más recientemente en la llamada inteligencia artificial. Agregaría la idea de Steiner que una vez que están abiertas estas puertas y cruzado su umbral, ya no hay camino de regreso, ni aquellas pueden volverse a cerrar. No podemos desinventar lo inventado y estamos obligados a vivir o a coexistir con nuestros propios descubrimientos. Un segundito, perdón. Y ahora sí. Con nuestros propios descubrimientos e invenciones en un proceso de adaptación que se ha vuelto crecientemente complejo. Y como señala Walter Benjamin, un tantito acá estamos, ok, ahora sí. Como señala Walter Benjamin, en su libro Iluminaciones, no hay forma o expediente de civilización que no lo sea al mismo tiempo de barbarie. Todavía no sabemos bien a bien cuáles pueden ser todas las consecuencias positivas y las consecuencias negativas de la llamada inteligencia artificial, pero sí sabemos la de los otros desarrollos tecnológicos. A los usos y beneficios que la química industrial, la energía nuclear y la biotecnología han tenido,
también hay que contraponer sus opuestos dialécticos. La contaminación de los océanos, ahí están las islas de plástico, que muchas veces son tan grandes como un subcontinente y que afectan el ciclo natural de la vida marina y terrestre. La amenaza de la destrucción masiva de la humanidad, pues, a través de armas atómicas, ¿no? Esta es otra de las realidades que estamos viendo, así como los accidentes nucleares, como fue el caso de la planta de Chernobyl y muchas otras, y el riesgo de una manipulación genética que podría ser el principio casi nacional-socialista de una población genéticamente manipulada, ¿no? Esta es una de las realidades en las que estamos ahora enfrentándonos y que va un poco a la par de la inteligencia artificial. Pues bien, precisamente la idea de que una máquina, o más completamente, más correctamente, de un mecanismo capaz de pensar, es decir, de aprender de su propia actividad, incluyendo sus errores, aparece implícitamente en los primeros trabajos de Alan Turing, allá por los años 1936, entonces precisamente del cerebro humano al cerebro artificial o el Central Processing Unit, y es el famoso trabajo que empezó a desarrollar Turing allá en los años 30, que preceden lo que será el desarrollo de las primeras computadoras. Todos habrán visto, muchos habrán visto el código Enigma, y explícitamente en 1950, cuando publica su primer trabajo sobre los procesos de pensamiento y los sistemas de cómputo, la famosa cómputo electrónico, la famosa llamada prueba de Turing. Es ahí donde se plantea la famosa pregunta sobre si las máquinas pueden pensar y donde sostiene la hipótesis de que aun cuando una máquina no piense igual que una persona, no quiere decir por ello que no pueda pensar. Propone entonces, a manera de un juego de imitación, que ese es el título de la película en inglés, lo que se conoce como la prueba de Turing, que consistía, grosso modo, en que una persona entablaría una conversación con otros dos jugadores, uno de los cuales sería un cerebro electrónico. Es ahí donde la idea era valerse del lenguaje ordinario para sostener una especie de diálogo, conversación básica, digamos, común y corriente sobre temas limitados. Si el evaluador no podía distinguir las respuestas del cerebro electrónico de aquellas del otro jugador humano, podría decirse que la máquina había superado la prueba. Ahora bien, vamos acá, aquí está la famosa prueba de Turing, y el propio Turing en este famosísimo trabajo empieza planteando un problema que es, y lo digo porque va a aparecer un poco más adelante, justamente cuando toquemos algo sobre Shannon, el carácter de la ambigüedad semántica al hablar, por ejemplo, de pensar, de inteligencia, ¿no? Y esto todavía no está del todo resuelto. Pero bueno, una de las cosas que resulta interesante es justamente que del otro lado del Atlántico, entre 1952 y 1955, Arthur Samuel creó el primer programa para enseñar a una máquina electrónica a jugar ajedrez, que fue perfeccionado hasta lograr precisamente lo que Turing quería, que la máquina aprendiera de sus errores y fuese capaz de elaborar respuestas por sí misma, en el entendido, y subrayo esto, que se refiere al parámetro únicamente del juego de ajedrez. Sacado de ese parámetro, la máquina no podría, digamos, dar ninguna respuesta, ¿no? Pero no fue sino hasta 1956 cuando Samuel y John McCarthy organizan el primer seminario en torno de lo que acuñaron la inteligencia artificial propiamente dicho. Esto lo desarrollaron en un encuentro de verano en la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos. A partir de ese encuentro, los trabajos relativos al desarrollo de programas orientados a fomentar y mejorar lo que desde la psicología cognitiva se define como metáfora computacional, el juego de la imitación, con base en el principio de que el cerebro humano cuenta con un sistema de procesamientos de datos análogo al de una computadora digital. Estamos hablando de un concepto, el de inteligencia artificial, y consecuentemente de un campo problemático que tiene ya más de 67 años de antigüedad.
Sin embargo, no ha sido sino hasta recientemente, gracias al desarrollo de las computadoras de uso cotidiano y sobre todo del desarrollo de las plataformas digitales en redes electrónicas, que el tema de la inteligencia artificial ha permeado entre los usuarios de esas redes, ofreciendo un servicio que cualquiera puede emplear, el de la consulta sobre prácticamente cualquier tema. Y ese es en el momento en el que nos encontramos hasta ahora, este brinco de un tema que había empezado a ser visto desde un punto de vista restringido, académico, por especialistas, pero que gracias al desarrollo de las plataformas digitales, que algunos o muchos llaman redes sociales, de repente ha brincado de ese espacio, de esa burbuja académica muy cuidado, etcétera, y ha brincado al imaginario colectivo. Y como lo decía yo con Jorge Alberto y Alejandro antes de arrancar esto, ha sido muy codiciada por algunos estudiantes que piensan que ya no tendrán que leer los farragosos textos de Habermas o de Bourdieu o de Guillermo Orozco, y tranquilamente le podrán pedir a ChatGPT que les haga el favor de escribir el ensayo que tienen que entregar para la próxima clase. Ahora bien, les voy a solicitar, hay que me den oportunidad de hacer un pequeño excurso para seguir con el tema, porque creo que me parece muy importante, ¿no? Creo que siempre es sano hacer una pausa y tomar cierta distancia histórica respecto del objeto, a fin de no repetir alguna de las fechorías epistemológicas en las que mal que bien han incurrido ciertas disciplinas, como por ejemplo ciertas corrientes de la ciencia de la comunicación. Fascinadas por el desarrollo de los medios de difusión, sustentaron en la aparición de estos la construcción de su objeto de estudio, olvidando el hecho de que los seres humanos nos comunicamos, cuando menos desde hace más de 150,000 años, cuando poco a poco se fue desarrollando el lenguaje articulado, que por cierto sigue siendo la base de toda comunicación posible. Eso sí es muy importante rescatarlo, y no en balde es central en toda la obra, por ejemplo, de Jürgen Habermas y su teoría de la acción comunicativa, el papel central que tiene el lenguaje en la construcción de las relaciones comunicativas. Quizás las primeras formas de un desarrollo lógico computacional, es decir, de las primeras formas del cálculo matemático mediante un instrumento ajeno al cerebro humano, está nada más ni nada menos que algo muy aparentemente humilde, pero que se sigue usando, que es precisamente el ábaco, ¿no? Este es un instrumento ajeno al cerebro humano que data más o menos de hace 2,700 a 2,300 años antes de nuestra era, y en cierta medida el ábaco es un antecedente de lo que, una vez desarrollada la industria eléctrica, se inventa formalmente en el siglo XX, que es la calculadora electrónica, que a su vez es un antecedente de las computadoras. Pero ya la necesidad de pensar en algún tipo de instrumento especializado para hacer operaciones matemáticas complicadas, de alguna manera se empezó a resolver desde hace milenios gracias a precisamente este tipo de invenciones. Este es un desarrollo tecnológico perfectamente legítimo que, repito, se sigue usando. De otra parte, la idea de crear formas mecánicas análogas al ser humano se remonta a finales del siglo XVIII con el desarrollo, y de hecho hay una película maravillosa sobre la invención, no recuerdo de cómo se acaba, de los autómatas, ¿no? Esta idea de que se podían crear entidades mecánicas para programarse de tal manera que pudiesen ejecutar una serie de acciones, como por ejemplo tocar una pieza musical, escribir unas líneas o mover algunos objetos. Ahí están dos fotos precisamente de estos intentos que se hicieron precisamente ya en plena Ilustración, de que se podía crear formas o entes mecánicos programables para ejecutar, de acuerdo a ese programa, una serie de acciones. Si en un ejercicio de imaginación juntamos la calculadora electrónica con el autómata,
obtendremos la idea de algo que ya es una realidad, y ustedes probablemente ya conocen bien, que es precisamente el robot, ¿no? Tenemos ahí el ábaco como el antecedente de la calculadora, pero piensen en una calculadora electrónica, piensen en un autómata y que tenemos finalmente un robot, una entidad electrónico-mecánica capaz de ejecutar ciertas acciones según sea programado. Esta entidad es relativamente autónoma y tendría mucho sentido, ahí tendría mucho sentido la inteligencia artificial, porque se trata de un mecanismo operativo, programable, para ejecutar una serie de acciones. Estamos hablando de una realidad tecnológica que cada vez se extiende más en la industria e incluso en la vida cotidiana. Esas aspiradoras circulares, muy modestas, pero que las puedes programar para que se metan por todos lados y te limpien los pisos, en fin, ¿no? Ahora, pero también el robot tiene antecedentes históricos en el pensamiento mítico mágico. Por ejemplo, el Gollum, un ente creado de materia inanimada que cobra vida y que, producto de las viejas narraciones judaicas, puede ser tanto un apoyo como una amenaza para las personas. En la narrativa occidental, la idea de que el ser humano puede ser capaz de crear vida artificial aparecerá mucho después, a finales del siglo XIX, con ese ente creado por el famoso doctor Víctor Frankenstein, que hoy es sinónimo de terror, y de cómo el deseo humano por jugar a la creación se puede volver en su contra, ¿no? Y pues ustedes recordarán precisamente, regresando al dictum de Benjamin, en el sentido de que no hay forma o expediente de civilización que no lo sea al mismo tiempo de barbarie. Y retomando a Francisco de Goya, el gran pintor del siglo XVIII español, que alguna vez sentenció: los sueños de la razón también pueden producir monstruos. Bueno, tenemos esta otra, digamos, construcción imaginaria de la inteligencia artificial, en este caso la vida artificial, que sería este sujeto creado por Víctor Frankenstein. Ciertamente, en la narrativa de Mary Shelley sobre el ente creado por Víctor Frankenstein, aquel no se distingue por su buena apariencia ni por su agilidad mental, pero entre risa y broma alberga una remota semilla con la biotecnología y también con la inteligencia artificial. Lo cierto es que hoy existen las condiciones técnicas no para crear vida humana como tal, pero sí para generar programas de cómputo inteligentes que, asociados con la robótica, nos han llevado a invenciones sorprendentes. Y sin duda, a través de la biotecnología, se puede incidir en el proceso de desarrollo de la vida animal y humana, como hemos visto con los procesos de clonación de ovejas, la manipulación de los fetos, etc. No es la primera vez que la relación entre tecnología y las humanidades, particularmente las ciencias sociales, tiene un encuentro curioso e interesante. Me detengo en un antecedente de la inteligencia artificial que, aun cuando eventualmente estará ligado a esta, en un principio se refiere a otro campo tan importante como el de la inteligencia y el de la comunicación. Y disculpen ahorita si hago este paréntesis, pero como bien señaló el doctor Jorge Alberto Hidalgo, no podemos olvidar los orígenes de nuestra disciplina o de cierta corriente de nuestra disciplina, y tenemos que remontarnos a ellos para hacer una revisión crítica, porque muchas veces en esas raíces es donde puede haber o aparecer estos problemas teórico-conceptuales que, si no se resuelven, si no se advierten, entonces van llevando por una línea, yo diría, un poco fetichizada. Parte importante de las ciencias de la comunicación, parte de lo que comparte con el desarrollo de la inteligencia artificial, es una matriz teórica, la teoría matemática de la información o de la comunicación, porque desde ahí comienza el problema, la indiferenciación entre ambos términos de Claude Shannon. Maravilloso el modelo, pero olvidándonos de los aspectos ideológico-políticos, de las críticas a la teoría de Shannon, y sobre todo a su extrapolación académica por parte de Harold Laswell, conviene hacer una serie de observaciones de carácter epistemológico. Todos recordarán y se sigue utilizando el famoso modelo que podríamos llamar convencional
o clásico o mecánico de la comunicación: emisor, mensaje, medio, receptor, y esto que luego llaman feedback, ruido, etcétera, ¿no? A la fecha todos seguimos utilizando, mal que bien, esos conceptos que se derivan del modelo de Shannon. Sin embargo, si ustedes hacen el esfuerzo, no digo que la lean todo porque si no son matemáticos es muy complicada, pero si leen el preámbulo de la teoría matemática de la información, Shannon establece desde el segundo párrafo de su teoría, desde donde está trabajando y hasta dónde quiere llegar: el problema de la transmisión-recepción de mensajes por un medio tecnológico. Y lo dice textual. Es cosa de que lean el documento, ahí está, lo dice textual en el segundo párrafo, dice: el problema fundamental de la comunicación es el de reproducir un mensaje seleccionado aleatoriamente dentro de un grupo de mensajes de manera exacta o lo más exacta posible de un punto a otro punto. Bien. Sin embargo, ya su premisa en el segundo párrafo de la teoría presenta, desde las humanidades en general y desde las ciencias sociales en particular, un problema de carácter conceptual muy serio. Realmente, como dice Shannon, el problema fundamental de la comunicación es el de reproducir un mensaje seleccionado en un punto de manera exacta o lo más exactamente posible en otro punto, y lo señala con claridad. El modelo debe ser tal que permita aplicarse a cualquier otro mensaje seleccionado de un grupo indeterminado de mensajes. Pero mi pregunta es esta, y la comparto con ustedes. ¿No sería acaso un problema todavía más fundamental, no la reproducción, sino la producción del mensaje? Porque para poder reproducirlos, para poder hacer esto que dice Shannon como problema fundamental de la comunicación, primero habría que producirlos. Los mensajes no surgen por generación espontánea, ni están dados ahí como cosas naturales. Entonces la pregunta, para mí, la pregunta fundamental de la comunicación es: ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para la producción de cualquier mensaje? Ya luego pensaremos en su reproducción. Pero, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para la producción de cualquier mensaje? ¿Quién produjo esos mensajes? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Y sobre todo, ¿qué implicó la producción del mensaje? Inevitablemente, lo primero que tendríamos que reconocer es que la forma básica y más común que precede a todo mensaje es la lengua o lenguaje, y cuando nos topamos con esto, nos topamos con la esencia mismo de lo humano y de lo social. Sin lenguaje no hay pensamiento y al revés, es decir, sin lenguaje no puede haber inteligencia. Aquí cito a un teórico polaco muy serio, Schaff, que decía una cosa: uno no piensa en abstracto y luego va a una especie como de closet para buscar las palabras y vestir sus pensamientos, sino que uno piensa en un lenguaje y desde un lenguaje. El lenguaje y el pensamiento, es decir, la síntesis de ambos, la inteligencia, son propiedades específicamente antropológicas y ontológicas, no técnicas. Entonces, esto me parece importante. Claro, Shannon está trabajando desde la teoría de la ingeniería de la transmisión-recepción de mensajes. El que hizo la fechoría epistemológica fue Laswell, que se la trajo a las ciencias sociales de una manera un tanto acrítica. Y no dudo que haya lenguajes artificiales, o mejor, formas especializadas de articular los mensajes de tal manera que garanticen una claridad matemáticamente exacta de su enunciado. Pero el problema del lenguaje natural u ordinario es justamente ese, que nada garantiza que lo que uno quiso decir es lo que uno realmente acaba diciendo, y más aún, que lo que uno dijo es lo que se entendió. De ahí dos puntos clave. Doctor. La comunicación es posible gracias a la agencia del lenguaje y todo lo que éste implica en términos neurofisiológicos en relación con la estructura del cerebro humano, que por cierto es la estructura de materia más compleja del universo. Y cito a Luis M. Gutiérrez, un neurobiólogo ligado al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, quien dice: el cerebro humano se presenta como la estructura natural más compleja que conocemos y que permite a la materia, ojo, preguntarse por sus propios orígenes, dotando con ello al universo de autoconciencia. Doctor, Ese perdón problema, que te interrumpa. sí, Parece que me preguntan en el chat si la presentación no ha avanzado no, o estás ahí. Ok, correcto. por eso dije el excurso, porque vamos a dejar tantito esa imagen tan agradable que nos recuerda a muchas personas de el buen Víctor, bueno, de Ok, perdón. Frankenstein. No se me asusten, ahorita regresamos a la presentación. Gracias. Bueno, entonces este problema, el de la autoconciencia, es fundamental precisamente para distinguir la complejidad de la inteligencia humana de cualquier otro tipo de inteligencia, o, para ser más precisos, de cualquier otro tipo de habilidad mental para resolver problemas operativos o inmediatos. Cuervos, pulpos, elefantes, perros, gatos, etcétera, ballenas, tienen capacidades intelectivas impresionantes, al punto que muchas veces decimos: lo único que le falta a este perro es hablar. Y precisamente eso es esa es la gran diferencia. Lo que no tienen es autoconciencia ni la capacidad de objetivar su pensamiento en términos dialógicos. Y pregunto, ¿lo tiene la inteligencia artificial? Podemos decir que más allá de la capacidad de llevar a cabo operaciones programadas de manera rápida y certera, ¿un cerebro electrónico tiene un cierto grado de autoconciencia? ¿Existe tal cosa como el self-awareness digital? Pero igualmente, si la comunicación es posible gracias a la complejidad única de la estructura material neurológica que se expresa en términos lingüísticos, la comunicación resulta necesaria precisamente porque el carácter natural de esa estructura mental y de la actividad lingüística no implica una correspondencia automática ni exacta entre lo que se quiere decir, lo que se dice y lo que se entiende. Cuando enunciamos algo, con frecuencia advertimos que ni siquiera nosotros mismos estamos totalmente seguros de la claridad del predicado, y de ahí que existan un sinnúmero de muletillas como, en otras palabras, para decirlo de otro modo, es decir, dicho de otra manera, etcétera. Ya voy a acabar con esta parte y seguimos con lo que queda de la presentación. El diálogo es justamente esa práctica cultural que, como bien señala Habermas, siguiendo desde luego a Platón, nos va llevando poco a poco a clarificar el plano semántico del discurso para que los interlocutores tengan una idea cada vez más clara y definida de lo que se está tratando de decir, en el entendido que con frecuencia lo que llamamos mutuo entendimiento, más que referirnos a una verdad 100% comprobable o a un hecho irrefutable, lo hace a una relación pragmática mediante la cual llegamos a un acuerdo racional. Y ahí está el otro problema epistemológico que desde las ciencias sociales plantea el modelo de la teoría matemática de la comunicación de Shannon. El propio Shannon dice en ese segundo párrafo que las cuestiones semánticas son irrelevantes desde el punto de vista de la ingeniería electrónica de la transmisión, recepción de mensajes. Pero existe propiamente dicho una relación dialógica entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, que además depende de la primera para poder llevar a cabo sus operaciones. ¿Cómo puede ser irrelevante precisamente aquello que da sustancia y sentido a las palabras, a las ideas, al contenido mismo de la comunicación? Y repito, entiendo que Shannon estaba fundamentalmente interesado en el proceso técnico de la transmisión-recepción de señales, lo cual tiene mucho sentido desde la perspectiva electrónica y mecánica. Pero lo que hizo Laswell y quienes le han seguido sí es una fechoría epistemológica, porque desde las ciencias sociales no se puede obviar el carácter semántico de todo lo que decimos o queremos decir. Y ojo, este reduccionismo tecnológico
por sorprendentes y eficaces que sean las máquinas y las tecnologías digitales, es lo que resulta preocupante desde el punto de vista de las humanidades. Acortar el tiempo de la búsqueda de información, datos y correlación de datos, acelerar el proceso de respuesta a una serie de instrucciones operativas, no son análogos al lento proceso de mediación, análisis, comprensión y duda que requiere la inteligencia, vale decir, la racionalidad humana. Ahora sí, seguimos con la presentación para que vean pero así los evité ver que yo gesticulara como un demente, porque me emociona mucho este tipo de temas. Ahora sí, regresamos a este asunto. Si me detuve en esta teoría es porque, en cierto sentido, uno de los antecedentes de la inteligencia artificial, entendida como las operaciones de selección y cálculo veloces que puede ejecutar una máquina previamente programada para ello, ha tenido ya una especie de construcción mítico-narrativa a lo largo de toda la modernidad. Precisamente rescato este dictum de Benjamin en el sentido de que no hay expediente de civilización que no lo sea al mismo tiempo de barbarie, porque cuando lo mitológico pasa a lo tecnológico, el asunto se convierte en político, es decir, en la idea de tener control y poder sobre los procesos sociales, productivos, académicos y administrativos, que dicho sea de paso, no es otra cosa que la definición de cibernética, la ciencia del control de los procesos y sistemas. ¿Qué implica desde el punto de vista político el desarrollo de la inteligencia artificial y de los sistemas de cómputo? ¿Cómo se traduce esto en términos de un control social, acompasado por cuestiones como la vigilancia de los usuarios de las redes, las bases de los datos, la biométrica y el seguimiento de nuestra huella digital? Es decir, qué consultamos, qué preferimos, qué descargamos. Sigo ahorita con la presentación, no se preocupen, pero pónganse a pensar esto. En la novela 1984, George Orwell construye la imagen del famoso hermano mayor, que es este sujeto político que a través de una serie de mecanismos, incluyendo los lingüísticos, nos vigila y hace que eventualmente nos sintamos completamente dependientes de él. Pero yo les pregunto, ¿qué es lo que hacemos todos nosotros cuando nos damos de alta en Twitter, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp? Sino ofrecer de manera gratuita y sin ningún tipo de reserva toda nuestra información a no sabemos quién, que va a configurar una serie de bases de datos que está a disposición de ese sujeto y no de nosotros. ¿Qué otra cosa es el gran negocio de Facebook? Que tiene toda la base de datos de nuestras preferencias, qué consultamos, qué nos gusta, qué descargamos, e inmediatamente lo refiere pues a las grandes empresas publicitarias, y de repente tenemos una huella digital donde hay quienes saben más de nosotros que nosotros mismos. Y precisamente recordemos cómo el cine y la ciencia ficción han planteado el problema. Aquí hay una selección de películas que sería muy interesante hacer el ejercicio de reconstruirlas desde este punto de vista. La primera, sin duda, es Odisea 2001 del espacio, de Stanley Kubrick, donde sí recuerdan el papel que juega la computadora HAL, quien advierte que la quieren desconectar. Y entonces, bueno, lleva a cabo toda una serie de elementos, incluso mata a varios de los protagonistas de la película, hasta que queda nada más el, protagonista principal, que por cierto acaba metafísicamente en un cuarto encerrado, y acaba esto con un monolito. Otra película fue el Proyecto Colossus. Probablemente ustedes no tengan idea, vale la pena que la busquen, porque plantea lo mismo. Una computadora que es capaz, conectada a las cosas, al Internet de las cosas, por así decirlo, que es capaz de controlar todas las operaciones en una casa, hasta que de repente se revela y no le permite a los habitantes de la casa, una especie como del ángel exterminador, salir de ella. Esta otra película también muy, muy buena que se llama Juegos de Guerra.
donde precisamente dos máquinas, a través de un juego electrónico que se llama termonuclear, guerra termonuclear, tienen que practicar qué implicaría que cada potencia, la Unión Soviética todavía en los 80 y Estados Unidos, estuviesen lanzándose mutuamente misiles nucleares, ¿no? Bueno, ¿y qué me dicen de toda la saga Terminator? Que empieza precisamente con la rebelión de computadoras en contra de los humanos. La Matriz, no cabe duda que es otra de las películas donde nuevamente se refleja este asunto, ¿no? La idea de Keanu Reeves, que se vuelve ya el elegido cuando es capaz de ver más allá de los programas de computadora y ver todos los códigos binarios detrás de los cuales se desarrollan los programas de cómputo. Y está también la película Hair, seguramente la vieron, esta es mucho más reciente, con Joaquín Phoenix, donde precisamente acaba enamorándose de un programa de computadora en forma humana, ¿no? Y es que la idea prevalente, como en Frankenstein, por eso lo dejé tanto tiempo, es que eventualmente las tecnologías telemáticas alcanzarán tal punto de desarrollo y autonomía que se volverán contra el ser humano hasta dominarlo o también aniquilarlo. Repito, esta es parte de la mitología, de la narrativa occidental sobre el desarrollo tecnológico. Pero vamos a regresar un poquito a algo mucho más concreto. ¿De qué inteligencia o racionalidad estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial? Un punto que me parece de interés particular, porque nos remite a las tres críticas de la razón de Kant, es decir, la razón pura, la razón práctica y el juicio estético, o las cuestiones ético-normativas, es de qué clase de razón estamos hablando cuando invocamos la idea de una inteligencia artificial. Estamos hablando de una racionalidad pura, capaz de pensar en términos del infinito y de categorías como tiempo y espacio, o de una racionalidad práctica capaz de llevar al plano tecnológico lo que concibe la razón pura. Piensas en la distancia que separa y al mismo tiempo une a Einstein, que es razón pura, con Oppenheimer, que es razón práctica. Sí, Einstein es el que imagina esta fórmula o teoría de la energía, ¿no? Que es relativa a la masa multiplicada por la velocidad de luz al cuadrado, pero el que lleva a cabo la bomba atómica finalmente tomando ese principio teórico es Oppenheimer desde la razón práctica. Definitivamente no creo que cuando hablemos de inteligencia artificial estamos hablando de cuestiones ético-normativas, es decir, de aquellas que son las que más importan y afectan a las personas. No es lo mismo las posibilidades operativas de la biotecnología, por ejemplo, Jurassic Park, que los temas que ocupan a la bioética. Y hablando de Jurassic Park, recordarán esa escena al principio de la película, cuando están reunidos para comer, y el matemático, el caótico, Jeff Goldblum, de repente dice, el problema de ustedes no es otro que nunca se pusieron a pensar si debían o no debían hacer esto de reproducir dinosaurios. Simplemente se montaron en lo que otros habían hecho y antes de darse cuenta de lo que esto implicaba, ya lo tienen patentado en loncheras, ya tienen su parque temático y no se dan cuenta de todo lo que esto implica desde el punto de vista ético. Hasta donde yo entiendo, no hay computador alguno ni programa de cómputo. Podrá jugar ajedrez, pero no se plantea problemas de carácter ético-normativo. Y es que aquí hay un punto que dejo sobre la mesa para la reflexión. No puede haber inteligencia sin vida, sin la experiencia histórica y consciente de la vida. Y no puede haber vida sin evolución. La inteligencia es la respuesta específicamente humana a los retos de adaptación que nos plantean los procesos evolutivos. La pregunta entonces es si puede haber una inteligencia artificial sin vida, o mejor, si podemos hablar también de una vida artificial, lo que supondría, a mi parecer, un principio de evolución artificial. Y no creo que estoy aquí simplemente, ahí está precisamente la gran obra que acaba de publicar
Carlos Scolari, sobre la evolución de los medios. Sí, es precisamente si podemos hablar de una evolución artificial. Hay tal cosa en el entorno digital, es el ciberespacio y con él un cibertiempo, una forma de evolución en sí misma o forma parte de nuestro proceso evolutivo. Para el investigador Carlos Scolari, sí es posible hablar de una evolución mediática y es muy interesante su trabajo. Y en un acercamiento que en parte recuerda al de McLuhan y la galaxia Gutenberg. Yo no tengo elementos para rebatir los argumentos que ha desarrollado Scolari, los estoy trabajando, pero sospecho que en realidad lo que evoluciona no son los medios, estos en el mejor de los casos se desarrollan y perfeccionan, sino lo que evoluciona es el uso social que se le da a estos y la percepción cultural que tenemos sobre sus posibilidades. En todo caso, ya desde el siglo XIX, el antropólogo estadounidense de Morgan, que luego retomarían Marx y Engels, había señalado algo que es muy claro. Toda herramienta, todo avance técnico es una extensión del ser humano. Habría que agregar también que lo es de las contradicciones del ser humano. Pero ese es el punto. Lo que evoluciona es la persona y solo a partir de ahí pueden entenderse los cambios y avances tecnológicos. Yo considero que no hay tal cosa como una evolución mediática, pero bueno, ese es un tema que hay que dejar sobre la mesa y que pueden ustedes en un momento de ocio doctoral trabajar on the side, ¿no? Por lado. En muy buena medida, lo que solemos llamar inteligencia artificial se refiere más bien a lo que denomino PESA, programas extractivistas sintético-asistidos. Soy así muy complicado, pero vamos a desglosar. Son programas que con base en las instrucciones que se les den, digamos, yo le puedo pedir a una de estas plataformas de inteligencia artificial, escribe un poema sobre la luna, como lo haría Jorge Luis Borges. Lo que hace el programa es busca exhaustivamente todas las referencias posibles de la obra de Borges, que, ojo, ya existen en la red, y produce una síntesis de sus elementos más significativos y los reordena en un texto que efectivamente, ojo, puede imitar lo que Borges podría haber escrito sobre el tema. Pero ojo, una cosa es la imitación y otra cosa es la generación. Me explico. Hasta ahora la inteligencia artificial, y aquí este es un punto que me parece importante que hay que tocar, y vean ustedes nada más la cantidad de chats que hoy, de plataformas de inteligencia artificial que hoy se pueden consultar. Aquí viene una lista, las 26 herramientas de inteligencia artificial más visitadas y que por supuesto luego te cobran, no es de gratis. Hasta ahora la inteligencia artificial, cuando menos a la que tenemos acceso vía ChatGPT y otras plataformas, muestran más un pensamiento sintético que uno propiamente analítico. Es decir, son capaces de agrupar, asociar y ordenar información, subrayo, preexistente que presentan luego en forma de síntesis. Pero ninguna de estas herramientas es capaz de descomponer la información existente, contrastar, discriminar y contraponer un argumento propio a esa información. Regreso escolar y precisamente cuando cita a Kurt Lovnik y señala que en realidad la inteligencia artificial es un negocio extractivista que reordena la información que millones de personas han subido a las redes y hacer con ello un negocio, ¿no? Y este es un tema que me parece importante. Ahí está un poco chico, pero lo señala muy bien. El entrenamiento de las IA, de las inteligencias artificiales, no es una actividad inocente. Este negocio extractivista será lucrativo hasta que organizamos una huelga planetaria de datos. Hay que detener el robo. No hay datos para ti, mi querida inteligencia artificial.
resuélvelo tú misma. Y eso es precisamente lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Y la pregunta fundamental sigue siendo esa. Si la inteligencia artificial es un mecanismo autónomo de generación de ideas originales, distinto al mecanismo del pensamiento humano, o es una imitación de este y que depende de qué se le alimente para generar un discurso. Dicho en otros términos, la inteligencia artificial muestra una capacidad asombrosa y rapidísima para ordenar y reproducir datos expresados en términos discursivos, pero hasta el momento no ha sido capaz de generar un discurso propio, es decir, producto de la autoconciencia y la autorreflexión respecto de su ser en el tiempo y el espacio. Y en este sentido, me quedo con lo que el investigador especializado en términos de tecnología y humanidades, Pablo Sanguinetti, señala en su texto Tecnohumanismo. Acá estamos, acá está, ahí está el libro, Pablo Sanguinetti, Tecnohumanismo, por un diseño narrativo y estético de la inteligencia artificial, y dice rápidamente, le voy a dar una lectura, acá está. Esto lo cita, por cierto, el doctor Ernesto Priani Saizó, y creo que son los temas sobre los que se podría trabajar. En el caso de la inteligencia artificial, dice Sanguinetti, una narrativa ética debería a transmitir una imagen precisa sobre su realidad actual, reconocer sus posibilidades sin esconder sus límites, huir tanto del hype ciego como del rechazo visceral. B. Descartar la idea esotérica de una inteligencia artificial autónoma, todopoderosa o suprahumana. Esto no existe y no parece posible a corto plazo. C. Al hablar de ética de la inteligencia artificial, encontrar un balance entre cuestiones reales del presente y escenarios hipotéticos de futuro. No permitir que el atractivo imaginario de los segundos, la máquina tomando en control, eclipse la importancia de los primeros. Regulación, privacidad, sesgos, transparencia, explicabilidad, desigualdad, diversidad, impacto ambiental, desinformación. Y por último, D, poner el foco en las personas. Enfatizar la responsabilidad humana detrás del desarrollo de la inteligencia artificial y el impacto social de su aplicación. Reconocer que una tecnología, ojo, nunca es neutral ni inocente. Entonces, yo con esto quisiera dar por terminada la presentación. Ahora sí, dejo de compartir. Ya, regresamos ahí al aire y doy por terminada la presentación para abrir, si lo consideran, el espacio de preguntas, respuestas, reclamos, mentadas, etc. Muchas gracias, querido doctor, por esta clase magistral que nos acabas de dar sobre un objeto de estudio tan complejo, ¿no? Y que ahora llama tanto la atención y que está siendo abordado desde diversas perspectivas. Y bueno, en lo que nuestra audiencia, la gente que nos acompaña aquí en el Zoom, se anima a plantear sus comentarios y sus preguntas, también la gente que nos acompaña en redes sociales, pues vamos y vamos a dar paso al conversatorio. Y pues nada, agradecer esta presentación por muchas razones, querido doctor, sobre todo por la constante reflexión a la que nos llevaste a lo largo de la presentación, desde ese primer planteamiento que hacías cuando nos dices, el principal problema que tenemos con la tecnología es que le damos a la tecnología el poder que no tiene. ¿No? Es decir, le damos ese potencial y se nos olvida que realmente seguimos siendo las personas, ¿no? Los que finalmente estamos detrás de la tecnología, los que finalmente innovan, crean, desarrollan y transforman, ¿no? En ese sentido, me parece sumamente importante ponernos a reflexionar sobre ese tema, ¿no? Y también algo que a lo largo de la presentación también es muy grato y que nos debe llevar a todos también a detenernos un poco, es a los usos sociales de la inteligencia artificial, ¿no? Hemos trabajado de repente cuando surgió Internet, ¿no? Lo platicaba al principio de esta sesión, cuando fui su alumno. Eh, Al final del día, usted nos decía, a ver, calma, ¿no? Está bien que estén enamorados de la tecnología, ¿no? Pero
tienen que detenerse a pensar en esos usos sociales, ¿no? Más allá, ¿de dónde va a impactar, ¿no? Porque al final del día, hoy más que nada, con este objeto de estudio tan complejo, pues todavía exactamente, y usted lo decía muy bien, no sabemos el potencial positivo o negativo que puede tener. ¿Por qué? Pues porque estamos suscritos básicamente a algunas plataformas, ¿no? De streaming, a algunas plataformas de búsqueda de información, pero todavía no alcanzamos a mirar o no queremos mirar los riesgos, ¿no? Y los beneficios potenciales que tiene esta inteligencia en nuestra cotidianidad y también las habilidades que estamos perdiendo, ¿no? Yo pensaba, siempre pienso en Waze, ¿no? El uso de Waze. Antes sabíamos llegar a cualquier lado, ¿no? Llegábamos haciendo los cuestionamientos, ¿no? Recordando sus clases, haciendo los cuestionamientos hermenéuticos correctos, ¿no? El pensamiento hermenéutico correcto, podemos llegar a cualquier lado. Hoy, si nos quedamos sin Waze, si nos quedamos sin esa inteligencia artificial que nos dice qué caminos tomar, pues se vuelve un caos, ¿no? Y eso nada más es por citar un pequeño ejemplo, ¿no? Hoy entramos a plataformas digitales de streaming para disfrutar algún contenido que queremos buscar y de repente la propia inteligencia artificial, el algoritmo nos dice, no te preocupes, ni siquiera tienes que pensar. Aquí está todo lo que, en función de lo que has dejado aquí, el rastro que has dejado aquí, te puedo sugerir. Y aparte, N cantidad de personas han visto algo parecido a ti, por lo tanto, tendrías que verlo, ¿no? Y entonces, otra vez, ¿no? ¿Dónde queda nuestra libre decisión, ¿no? Y también rescatar esto, ¿no? Sumamente atractivo, que es que de repente se nos olvida que los objetos de estudio que hoy nos parecen novedosos e innovadores, pues tienen más de 50 años existiendo, ¿no? ¿Sí me explico? Que es el caso de la inteligencia artificial y que de repente nos olvidamos de todo el pasado, de todos los fenómenos que antecedieron al desarrollo de tecnologías como las que tenemos hoy, ¿no? Y sobre todo, me parece fantástico y otra vez muy rescatable retomar el lenguaje, ¿no? Porque al final del día, el lenguaje sigue siendo la parte fundamental a partir de la cual creamos todo, ¿no? Creamos conocimiento, creamos ciencia, nos comunicamos, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el problema con la inteligencia artificial, por ejemplo, con ChatGPT? Eso, que se nos olvida que está basado en una acumulación de lenguaje natural, ¿no? Una acumulación de lenguaje natural que usted decía está acumulada a partir de los aportes de millones de usuarios en Internet, ¿no? Y cuando nosotros le pedimos algo, pues efectivamente nos da un documento, pero nos da un documento que no tiene pensamiento crítico, que no tiene pensamiento analítico, solamente es una acumulación, ¿no? Es un rastreo de información y lo presenta, ¿no? Eso es lo que de repente nuestros alumnos no terminan por entender, cómo un académico se da cuenta de que el documento está hecho por inteligencia artificial. Pues claro, se das cuenta de manera muy fácil. ¿Por qué? Pues porque falta el aparato crítico, ¿no? Falta la lectura crítica, el análisis profundo, etcétera, ¿no? Y se nos olvida también que el tema con de repente estos discursos o esos textos que se crean a partir de la inteligencia artificial, pues se están tomados a partir de la percepción que tienen millones de personas con respecto a un tema, ¿no? Pues salen de repente cosas muy extrañas, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con la realidad, ¿no? Y entonces me gustaría cerrar ya para dar paso a que las personas empiecen a compartir sus ideas y dar inicio al conversatorio. Una gran pregunta, ¿no? ¿De qué inteligencia o razón hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Doctor, una vez más agradecer su participación y para las personas que deseen participar tanto en el Zoom como en redes sociales, en el Zoom solamente tienen que levantar la mano y abrimos el micrófono y la cámara. Y mientras tanto, pues, doctor, agradeceré sus comentarios. Pues muchas gracias, Alex, y a todos los que participaron. Agradezco a Allende Márquez por ahí que me manda algún saludo, Lourdes Recendis, Alejandro Granado, Roberto Sánchez. Pues hombre, un placer de que hayan estado aquí. Luego yo me entusiasmo mucho con los temas y me pongo muy vehemente. Ofrezco una disculpa si de repente se quedó atorada ahí, no atorada, sino suspendida la presentación, pero la idea era precisamente esa parte, dedicarla básicamente a la parte analítica y luego ya seguir con ella. Está Ramón Martín, Sí, un solista. segundo. A ver, Ramón, ya puedes tener, ya tienes el audio activo. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, Felipe. Muchas gracias. Encontrarnos un poco aquí en persona. Somos amigos ahí en Facebook. Sigo tu investigación, tu trabajo muy de cerca. Gracias. Algo que me gustaría, aprovechando tu vasta experiencia en toda esta área, este análisis en la parte filosófica, hay un gran problema y señalaste parte de él en
en tu presentación, en la parte final, y tiene que ver con los sesgos con los cuales es alimentada toda esta inteligencia artificial. Hay algunos autores hasta que señalan que pues esta parte del Big Data, pues en realidad lo que está haciendo es tomar el consenso o tomar pues todos estos sesgos, alimentar esta inteligencia y pues lo que estamos recibiendo es eso, ¿no? Es información muy, muy sesgada por esta mayoría. Y también, pues como son programados todos estos modelos como ChatGPT, que son Large Language Models, LLMs, pues, requieren una retroalimentación humana. Son modelos en donde pues hay miles, quizás cientos de miles de personas en donde están diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, o etiquetando datos, etcétera, ¿no? Que no es un proceso así tan automático, por eso pues quizás es tan costoso. Y también pues quizás que nos pudieras hablar un poco eh, de, de esta cuestión de que la inteligencia artificial va a reemplazar o está reemplazando ciertos empleos y ciertas tareas humanas, que también lo mencionaste, que son muy buenas para sintetizar, pero quizás no son muy buenas para hacer esta parte de análisis. Hay por ahí un meme, que no recuerdo si lo compartí en, ahí en Facebook, en donde dice que aplicado a la parte de desarrollo de software, por ejemplo, decía, pues estamos a salvo, ¿no? Los desarrolladores de software, porque, pues pedirle a un usuario que realmente sepa qué es lo que quiere y que lo sepa plasmar, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, toda esta parte, este tema un poco también de prompt engineering, de saberle preguntar a estos chats, a estos LLMs, que se ha vuelto también como que un tema de moda, ¿no? Es que si le preguntas bien, pues te va a responder, ¿no? Y ahí, pues nuevamente relacionado con esta parte de desarrollo de software, pues diríamos, pues estamos a salvo, ¿no? Si tienes que plantear tu pregunta de forma adecuada, pues eso requiere pues de todas estas capacidades humanas y pues ahí, no sé, quizás hacer esa mediación entre esta parte de el preguntarle y pues las respuestas que da que eventualmente pues pueden estar sesgadas a pesar de que hay todo un esfuerzo pues de todas estas empresas para evitar estos sesgos. Muchas gracias. Muy, muy interesante y muy compleja la pregunta. Y sobre todo por lo que acabas de decir al final, perdón, contesto en lo que surge otra duda, que es precisamente la cuestión del sesgo. No conozco yo en ningún momento una fase de la cultura humana donde podamos hablar que estamos libres de sesgos. Decían los griegos que para variar, pues les debemos tanto, ¿no? Los viejos griegos. No vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Y ese es el principio de la hermenéutica. Por supuesto, la ciencia ha sido un esfuerzo humano por tratar de entender la realidad independientemente de cómo la vemos nosotros. Pero paradójicamente, si tú avanzas del siglo XVIII, Newton, la mecánica clásica, la idea de que todo era posible objetivarlo a través de la matemática, y avanzas hacia la física del siglo XX-XXI, te encuentras con un hecho brutal. No hay un punto universalmente válido de referencia en el universo, lo dice nada más ni nada menos que Einstein. No es lo mismo ver las cosas desde la Tierra que fuera de la Tierra, etcétera. Pero además, es el clásico problema de la interpretación de Copenhague. El observador inevitablemente modifica lo observado. Entonces, el sesgo es inevitable aún en las ciencias exactas. Ahí está Heisenberg, por si no me creen, y el principio de determinación. Es decir, hay que tomar en cuenta que siempre que interviene el pensamiento humano, va a haber un sesgo. Entonces, quizá lo importante no es querer evitar el sesgo, sino hacerlo explícito. Desde dónde estoy viendo las cosas, desde dónde me estás respondiendo. Dices también algo muy importante, Ramón, que es el hecho de que, bueno, desde siempre las tecnologías tienden a desplazar la mano de obra. No, no es lo mismo tener, imagínense los barcos vikingos,
que necesitaban 40, 50 remeros a tener una máquina, ¿no? Que me permite transportar el Titanic o lo de estos cruceros actuales sin necesidad de tener quien reme, ¿no? Todas las tecnologías, lamentablemente, para bien y para mal, esta es la dialéctica, tienden a desplazar la mano de obra, el tractor desplaza al jornalero, etcétera, ¿no? Y hay este ideal de la automatización total. Muchas fábricas de automóviles han desplazado a los trabajadores y son robots los que están produciendo las diferentes partes de la cadena de ensamblaje, aunque siempre se requiere la presencia de un ser humano para, en un momento determinado, apagar, prender o ajustar las máquinas. Este sí es un problema con el cual hemos venido conviviendo desde precisamente la revolución industrial, cómo las tecnologías desplazan lo que antes eran actividades específicamente humanas, ¿no? No ha sido fácil la adaptación, pero justamente eso es algo que no podemos descartar. Todo desarrollo tecnológico tiende a afectar y nos obliga a readaptarnos en función de las necesidades en las que estamos viviendo. Y por último, me gustaría tomar particular atención en eso último que dijiste del prompt engineering, ¿no? Esta idea de, claro, la inteligencia artificial me puede dar una respuesta en la medida en que la pregunta esté planteada de determinada manera. Y lo que me parece aquí más interesante es lo siguiente: en epistemología, en ciencias, en filosofía, siempre ha sido el problema. Es decir, regresemos a los diálogos de Platón, por favor. Recuerden cómo había alguna afirmación que daba alguno de los personajes por ahí, de cualquiera de los diálogos, el Gorgias, el Fedro, etcétera. Y lo que hacía Platón era replantear la afirmación o el comentario que hacía el personaje y cuestionar la estructura del enunciado, de tal manera que obligaba al enunciante a volver a plantear lo que había dicho, pero desde una nueva perspectiva, porque efectivamente lo más complicado, y te lo puede decir cualquier filósofo, cualquier científico, no es tanto toda la metodología que llevas a cabo para una investigación, sino la pregunta eje a partir de la cual se desarrolla la investigación. Sin una pregunta eje, pues si no está bien hecha la pregunta, entonces por muy bueno que tengas tu modelo, como decía Bourdieu, por mucho que estés limpiando tus lentes, nunca vas a ver bien el problema, ¿no? Entonces qué bueno que lo tocas, porque esto ciertamente es válido para la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo le pregunto yo algo a un programa de computación para que sepa qué buscar? Decía por ahí, me parece que el propio Kant, una vez que se sabe qué buscar, pues es más fácil todo, ¿no? Sí, pero ¿cómo hago la pregunta? Pero este problema es algo que viene desde precisamente el origen mismo de la filosofía y la ciencia, desde la Roma y la Grecia antiguas, ¿no? Entonces, efectivamente, no podemos echar nuestras neuronas a dormir, no podemos echar nuestras neuronas al descanso, a las vacaciones, para que otro o alguien más o un programa piense por nosotros. Ese es el riesgo que me está pareciendo más grave, sobre todo entre la población juvenil, infantil y juvenil, que incluso alguna vez un alumno me dijo: profe, y en licenciatura, ¿por qué nos deja tanto de leer? Pues, tienen que pensar, güey, o sea, hay que nutrir la actividad neurológica y todo. Pero es que ya todo está en línea. O sea, si yo necesito algo, simplemente voy, lo googleo y lo rescato. Entonces sí me pareció preocupante. Un chavo acababa de pasar de prepa a licenciatura. Y dices, ay, güey, o sea, si esta es la tendencia que viene ahora, va a haber muchos problemas de formación académica en el futuro inmediato, ¿eh? Muchas gracias. Mariana Zavala, te puedes abrir te invito a que abras el micrófono para que hagas tu comentario de manera personal al doctor. ¿Me das un segundo, por favor? Listo, creo que ya puedes, Mario. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mariana, ¿qué tal? Y gracias Tardes, por ya el casi. comentario en el chat. Sí, precisamente yo, hola maestro, buen día. Ya tomé clase con usted hace bastantes años
y igual en la Facultad de Ciencias Políticas. Actualmente soy docente de nivel universitario y soy maestra de clases de metodología y toda esta cuestión de generación de tesis. Y constantemente los docentes yo creo que ya de cualquier nivel, pero en investigación, nos enfrentamos a esta cuestión del uso del chat para la investigación. O sea, no está mal usarlo, yo lo he implementado con mis chicos y les decía, padrísimo ver cómo la inteligencia nos puede precisamente, la palabra adecuada, sintetizar la información, pero, o sea, es evidente que no hay un análisis, como lo decía también el maestro Alex. Es eso, o sea, nos damos cuenta cuando realmente copian, pegan lo que colocan en no sé, en este caso un proyecto de investigación, y no hay un análisis profundo. O sea, yo les decía, ok, pídanle a la inteligencia que les ayude, justo eso, les ayude a construir su pregunta de investigación, ¿no? Pero sí, o sea, no hay un análisis en esa pregunta, o para un planteamiento, o para cualquier otra situación, o realmente no hay un análisis profundo, o sea, no hay algo crítico que nos permita construir conocimiento. O sea, eso es lo que encontramos en el chat, nos ayuda, sí, por supuesto, pero si lo queremos llevar más allá, definitivamente necesitamos poner a trabajar nuestro cerebro. Me decían ellos, ay, maestra, hay que pensar. Y yo, sí, por supuesto. O sea, y con una flojera de, ay, tenemos que pensar. Y yo, claro, eso es lo más padre de la universidad. Digo, bueno, al menos para mí es de lo más padre venir a pensar. Digo, porque nosotros, y también una de mis directoras lo recalca mucho, ponemos mucho, o sea, podemos tomar las clases desde una computadora, podemos ver un tema justo en un chat, pedirle que nos diga cuál es este tema, X o Y, pero justo ese análisis, esa charla, que se lleva a cabo en las aulas, o sea, vale oro, y es lo que precisamente marca la diferencia entre tomar clase a partir de algo que podemos ver en internet, a tomar clase en conjunto con más personas o en colectividad o poniendo en común nuestras ideas, que es por supuesto también otra de las características más importantes de la comunicación, la aplicación del lenguaje. O más que la aplicación, el colocar el lenguaje como el lugar central de donde surgen todas estas ideas que nos van construyendo como seres humanos. Es eso, nada más mi comentario. Muchas gracias, Mariana. Un saludo muy cariñoso. Y efectivamente, quizá uno de los temas que ahorita que más vale la pena, y ahí también saludo a Luis Jaime Estrada, que es un gran académico, joven, pero que está produciendo muchas cosas. Pero quizá lo más importante que nos está pasando es que en vez de entender Internet o las diferentes plataformas de Internet como herramientas de consulta, digamos, secundarias, las estamos convirtiendo en herramientas primarias y estamos desplazando hacia los modelos electrónicos la construcción de la pregunta, ¿no? Y esto sí puede afectar, insisto, la producción de la formación de jóvenes académicos o de personas profesionales en el futuro inmediato, ¿no? Luis Jaime. Sí, Luis Jaime, un segundo y tienes ya la posibilidad de abrir el micrófono. Listo. Gracias, muchas gracias, Felipe. Pues te saludo y te agradezco. De verdad que siempre es muy potente escucharte y leerte. Así que bueno, aprovecho la oportunidad para plantear dos preguntas, dos temas, reconociendo de antemano que quizá todavía no encuentro las palabras exactas para poder plantearlo. Así que lo voy a intentar. Lo primero que tiene que ver con la idea de verdad, ¿no? Lo tocaste, lo mencionaste, pero creo que una de las cualidades por las cuales se le da ese poder que no tiene a la inteligencia artificial está en función de lo que entendemos por verdad. Si el ser humano
es inherentemente ambiguo, si el lenguaje es inherentemente ambiguo, ¿no? Entonces se ve como si fuera un defecto, ¿no? Que la inteligencia artificial parece que puede suprimir o que puede ir más allá de ese defecto, ¿no? Entonces también me parece que hay una sobrevaloración o un entendimiento ahí un poco difuso de lo que entendemos por verdad, ¿no? Incluso si regresamos a Nietzsche cuando decía, pues las verdades no son sino ilusiones, ¿no? Que se nos han olvidado que lo fueron, ¿no? Que lo son, ¿no? Son construcciones, son ilusiones. Bueno, en fin. Eso por un lado, ¿no? Cómo juega el tema de la verdad en el poder que le damos a la inteligencia artificial. Y lo segundo, que es un poco más quizá una provocación, pero que reconozco que me faltan todavía elementos para plantearlo, pero quisiera aprovechar tu generosidad para discutirlo, que tiene que ver cómo podríamos pensar la inteligencia artificial desde una perspectiva posthumana. Me refiero a que de pronto cuando pensamos en la inteligencia artificial y en lo que nos has platicado, volvemos otra vez a cierto antropocentrismo. Tú quizá dirás, pues es que es un poco inevitable, ¿no? Porque desde ahí miramos la condición humana, etcétera. Pero si lo pensamos en términos de lo que dice Rossi Braidotti, esta condición posthumana que nos hace un poco como descentrar al ser humano de la medida de todas las cosas, ¿no? Podríamos pensar de una manera distinta a la inteligencia artificial, es decir, preguntarle a las cosas a las cosas por las cosas mismas sin de alguna manera querer reducirla a una condición humana o una respuesta humana. Es decir, no sé, como cuidar de alguna manera, no estar haciendo preguntas, diría Foucault, a una episteme hoy, haciéndole preguntas de una episteme de otro tiempo, ¿no? Ese es un poco el cuestionamiento o la pregunta también. Como siempre, Luis Jaime, que es un amigo y un colega muy brillante y puntilloso, toca dos puntos que efectivamente tienen mucho que ver. Ya estaríamos entrando más en un terreno de filosofía. Yo no me precio de ser filósofo, pero sí he trabajado mucho desde este tema, ¿no? El primero es el de la verdad. Y esto es algo que, bueno, pues viene jalándose desde el pensamiento griego, que es cuando se busca romper con la idea del mito y llegar a un conocimiento certero. Hay la gran ilusión, efectivamente, de que la ciencia es el camino más confiable hacia la verdad o cuando menos hacia lo verosímil, aun cuando, bueno, la propia ciencia reconoce sus limitaciones, es decir, hoy por hoy la física moderna puede hablar de solamente el 5% del universo visible, reconoce que hay otro 25% que es materia oscura y después dice el resto no sabemos qué es y le llamamos, por llamarle de alguna manera, energía oscura. Entonces no puedes decir verdades absolutas a partir del 5% de lo que tú ves y no puedes tampoco nunca quitarte desde el punto de vista. Ahorita retomo eso. Pero una cosa que tú dices, Luis Jaime, que es muy interesante, citabas a Nietzsche. Y fue Nietzsche quien dijo alguna vez que no hay hechos, solo interpretaciones, ¿no? En el sentido de que aún los hechos más escuetos o más exactos siempre pasan por el tamiz del punto de vista, ¿no? Entonces, la cuestión ética ahí es hacer explícito el punto de vista desde donde estás trabajando, escribiendo o cuestionando, ¿no? Y efectivamente, retomo a Habermas, que dice, más que pensar en términos de una mátesis universalis, como hubiera querido Edmund Husserl, hay que pensar en términos de una pragmática universal y entender que las verdades son también construcciones sociales a partir de ciertos niveles de consenso y de racionalidad argumentativa. Y de ahí la importancia de la acción comunicativa, ¿no? Todo sobre lo que gira su obra. Y esto, claro, nos deja un poco vulnerables. Porque, por ejemplo, el tiburón, el león, el tigre, pues no se cuestionan si que lo que están haciendo es correcto, es verídico o es válido. Hacen lo que tienen que hacer y punto. Ojalá pudiéramos regresar al nivel de los macacos y simplemente, digamos, operar a partir de un patrón natural e instintivo. El problema es que tenemos la autoconciencia. Entonces esto nos obliga continuamente a cuestionarnos. Y regresamos a este segundo punto que tocaste,
que efectivamente, ¿no? Sí hay la tendencia al antropocentrismo. Yo creo mucho en el antropocentrismo porque veo las cosas desde el punto de vista del ser humano, del cual creo formar parte de esta especie. Pero el otro riesgo que tú decías, y lo entiendo muy bien, es llevar siempre todo al antropocentrismo, pero es también el opuesto dialéctico del tecnocentrismo. Y es precisamente, digamos, desvincular lo humano de los propios desarrollos humanos, lo que Marx llamaba la enajenación, y de repente darle autonomía y vida propia a la tecnología y decir, bueno, todo se puede resolver o se lleva a el tecnocentrismo. Por eso me gustó mucho la reflexión al final que cita precisamente Ernesto Priani de esta ética en relación a la tecnología y al uso social de la tecnología, ¿no? Es ahorita quizá el problema político y cultural más importante que estamos viviendo, porque además reconocerás otra cosa, Luis Jaime, no cabe duda que la Internet y todas las tecnologías digitales no solo traen aparejadas nuevas contradicciones o nuevas desigualdades respecto del conjunto del ser humano, sino que agudizan las que ya existían. Entonces, estamos precisamente a la mitad, a medio camino, entre lo que es la construcción de una nueva realidad a partir de estos referentes digitales, etcétera, con todos sus asegúnes, y el hecho de que seguimos cargando con una realidad social que todavía requiere de resolver problemas tan sencillos como el agua, la comida y el techo, ¿no? Así de sencillo. Y eso, la verdad, no sé si, por ejemplo, ChatGPT me puede dar una respuesta, ¿no? Oye, es una política pública para mejorar la vivienda en Ruanda, cuando en realidad el problema en Ruanda es otro, ¿no? Desde luego la vivienda, pero se están matando entre sí, por decirlo algo, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, no se trata nada más de poner como Leonardo, ¿no? Al hombre de Viterbo, al hombre en el centro del universo, pero tampoco podemos hacer lo contrario, llevar todo a las invenciones del hombre como si tuvieran una autonomía ontológica y se manejaran solas, ¿no? Creo yo. Entonces, esta dialéctica es la que es muy complicada y muy fina. Y por eso es importante, por cierto, entre paréntesis, estudiar filosofía. Muchas gracias, querido doctor. María de Lourdes Recendis, te abro el micrófono para que comentes tus ideas, por favor. Dame un segundo. Listo, María. Sí, gracias. Doctor, bueno, voy a retomar la reflexión que hice en el chat. Es ante la facilidad y comodidad del uso de las inteligencias artificiales generativas, ¿cuál es su perspectiva para alterar, sacudir o provocar el aletargamiento en el que están los estudiantes universitarios como resultado de su incomprensión lectora y su dificultad para expresarse por escrito en la universidad? Considerando que hay una deformación académica a lo largo de los años, es decir, no es que lleguen a la universidad y ya tengan un síntoma, sino que es provocado por una serie de hábitos y una serie de cultura en el que están inmersos. Sabemos de antemano que no hay fórmulas mágicas, sino que es claro que también hay una corresponsabilidad tanto del entorno familiar, cultural, la propia decisión y madurez del estudiante, pero también radica en la actualización docente, en la capacidad de integrar estas nuevas formas y medios a sus tareas sustantivas. Es mi comentario y mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, María de Lourdes. Es sin duda uno de los temas que hoy más complicados resultan, porque los modelos educativos, otra vez podemos o no utilizar el término desarrollo o evolución, como quieras, pero cuando yo pienso, por ejemplo, que, nada más para darte una idea, todavía en los años 60, universidades tan prestigiosas y serias como Oxford y Cambridge no le daban título a las mujeres. No podían expedir un título a las mujeres porque aunque hubieran hecho un doctorado, no se les reconocía por el hecho de ser mujeres. Estamos hablando de 1967 todavía, ¿no? Entonces, esto te da una idea de
muchas veces cómo los espacios académicos van a contracorriente de la evolución o de los cambios, las transformaciones sociales. Y lo difícil que es muchas veces para el establishment académico, que es como un elefantote, moverse y estar a tiempo con el tiempo. Precisamente lo que dices es, tú hablas de aletargamiento, estoy de acuerdo contigo, de acuerdo a los modelos académicos en los que quizá nos formamos tú, yo, Alejandro, etcétera, pero no cabe duda que hoy los chavos, chavas, pues están encontrando una enorme facilidad y, como bien dices, comodidad en lo que pones, así se le conoce, inteligencia artificial generativa, yo diría imitativa, pero bueno, o sintética, la jazz. Pero lo cierto es que efectivamente no podemos, y aquí retomo a Luis Jaime también, suponer que podemos prescindir de ellas. Es como querer tapar el sol con un dedo. Yo a mis alumnos en licenciatura les digo, bienvenidos en los exámenes a utilizar los apuntes manuscritos, ¿no? Lo que tomaron como apunte en clase lo pueden usar en su examen, pero no pueden usar sus dispositivos. Y muchos alumnos me dicen, profe, es que yo todo lo escribí en mi tablet. Efectivamente escribieron, pero ya en el tablet. Y entonces prácticamente hay que decirles, bueno, imprímelo, y eso te lo traes al examen. Pero efectivamente, estas tecnologías están aquí, llegaron para quedarse, ¿eh? No hay forma de desinventarlas, no hay forma de, por más que tú las quieras prohibir, pues van a estar ahí. Sí es desesperante muchas veces ver que los alumnos están más atentos al iPhone o al teléfono celular que a la clase, y efectivamente muchas veces conviene decirles, a ver, ya que están clavados en eso, a ver, busquen este dato, busquen esta referencia para compartirla en clase. Pero es algo que yo creo que, como bien dices, nos va a obligar a los docentes, te repito, o sea, yo tengo ahorita ya 65, y antes de que yo naciera ya existía el término inteligencia artificial, entonces nomás para darte una idea, ¿no? Lo atrasados que estamos, es decir, sí es importante también generar por parte de las instituciones de educación superior seminarios, programas y, no sé, encuentros donde entendamos que hay que aprender a utilizar estas nuevas tecnologías, pero sobre todo explicar y hacerle ver a los alumnos que si bien son válidas, también tienen limitaciones y que aprendan a reconocer hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? No es fácil, pero efectivamente son de los temas que seguramente instituciones como la Universidad Pedagógica van a tener que desarrollar y actualizar, porque incluso en una presentación previa sobre este tema, me acuerdo que la doctora Aimé Vega dijo, en el fondo la inteligencia artificial, los chats GPT, están hechas esencialmente desde un punto de vista masculino. No hay una visión de género. Y de hecho hay formas ahí de exclusión de género muy interesantes. No recuerdo bien todos los elementos, digamos, las citas, las referencias que dio, pero me parece interesante, ¿no? Cómo la tecnología no es ajena a las perspectivas, por ejemplo, estos horizontes de interpretación, y habría que ver qué tanto realmente se están cumpliendo estos reclamos hoy de los diferentes movimientos transexuales, feministas, etcétera, que requieren también su propia visión del mundo. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial y las redes responden a esto y hasta qué punto no? Entonces sí es un trabajo de actualización permanente que nos compete a todos, jóvenes, viejos, profesores, instituciones, y como hacen en Italia, y regresando también a lo que decía Luis Jaime, que desde tercer grado de primaria los están enseñando a investigar para ver cuando toman algo de Internet qué tan cierto es, qué tan verificable es. Y ese es el punto, ¿no? La verificación de esa información que nos llega a manos llenas y que muchas veces está entreverada con construcciones míticas, sesgos de género, etc. Muchas gracias, querido doctor. Voy a tomar algunos comentarios de redes sociales. Rubén Esqueda, de aquí de la Universidad de Anáhuac, nos dice que súper bien su presentación. Zoe Cabaña manda saludos desde Argentina. Y Beatriz Solís le manda un saludo al brillante amigo que siempre nos deja muchas tareas para la reflexión.
Entonces, si aquí en el Zoom o en redes sociales alguien más quisiera compartir sus ideas, comentarios o preguntas, todavía sigo en el conversatorio. Y mientras tanto, a mí me llama mucho la atención el abordaje que hizo el día de hoy, querido doctor, y creo que nos deja muchas reflexiones y muchas preguntas pues, para trabajar, ¿no? Y también a nuestros doctorandos, a nuestros estudiantes de posgrado, de maestría y doctorado, pues también les abre una beta, ¿no? Hacia dónde pueden mirar, ¿no? De una manera más crítica estos fenómenos que están abordando, estos objetos de estudio que están construyendo para sus diversas tesis doctorales. Y creo que hoy ha sido una mañana muy enriquecedora, muy grata. Y pues nada, igual a mí me parece que quedan muchos pendientes, ¿no? Y la puerta, querido doctor, está abierta para cuantas veces quiera este espacio, está a su disposición, ¿no? Siempre es grato. Y recordar que pues, este es un espacio abierto, ¿no? Y es un espacio plural y es un espacio en el que todos los temas de comunicación tienen cabida, ¿no? Y bueno, pues al parecer ya no hay más comentarios y preguntas. Querido doctor, pues agradecer una vez más que hayas aceptado la invitación. Nos costó mucho tiempo, ¿no? Lo teníamos pendiente desde hace más de 2 años esta charla, pero bueno, la espera valió la pena, ha sido muy grata. El doctor Jorge Alberto Hidalgo se disculpa porque tuvo una reunión de emergencia con el director de nuestra facultad. Y a nuestra querida audiencia, pues muchas gracias. Y pues a nombre de nuestro director, el maestro Josu Garretz Alcalá, director de la Facultad de Comunicación, a nombre de el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, director del Human and Inhuman Communication Lab de aquí de la Universidad de Anáhuac, México, y a nombre propio, doctor Alejandro López Novelo, pues agradecemos tu participación y agradecemos la participación de todas las personas que nos acompañaron y les recordamos que este es un espacio, como lo decía, en el que se tratan temas de comunicación en toda su dimensión. Y a nombre de nuestras autoridades, pues quisiera hacer entrega virtual de para ir a tono, de este reconocimiento que te haré llegar, ¿no? Ya sea vía correo y después de manera presencial. Y pues la Facultad de Comunicación otorga el presente reconocimiento al doctor Felipe López de Neroni por su valiosa participación como ponente en el webinario Comentarios a la Inteligencia Artificial desde las Humanidades para una crítica de la razón artificial, Whisky Luca en Estado de México, 19 de abril de 2024, lo firma el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador de posgrados de comunicación de la Facultad de Comunicación, y los invitamos para que la próxima semana nos acompañen en este espacio para hablar de otro tema que tiene que ver con la cultura digital, ¿no? La cultura digital en la construcción de los discursos audiovisuales que impartirá el maestro Roberto Carlos Rivera Mata, doctorando del programa de posgrado de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Querido doctor, tus comentarios finales. Muchas gracias. Simplemente una felicitación a la Universidad de Anáhuac por tener este webinario abierto ya desde hace algún tiempo. Creo que es un esfuerzo, un ejercicio muy padre de enriquecimiento, de diálogo con los estudiantes de la universidad y con los que se unen a través de redes y demás a esto. Y bueno, pues ni modo, sí dejar en claro que al mencionar la sede norte de la Anáhuac, Huixquilucan, pues le quitamos el Lucan y pensamos mejor en el whisky, que yo creo que ya después de esto siempre me pongo muy nervioso, será muy agradable. Y agradezco también a la maestra, doctora, amiga Beatriz Solís su comentario. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el Zoom. Agradecemos su participación y a nuestra querida audiencia que nos acompaña todos los viernes, pues los esperamos en este mismo canal, mismo espacio, mismas redes. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, querido doctor. Muchas gracias.